Vamos a iniciar esta segunda parte de nuestro tiempo de adoración, colocando precisamente cada minuto, cada palabra de la exposición en las manos de Él. Que sea Él quien nos dirija en esta mañana, que sea Él quien nos dé a comprender la palabra y a recibir la bendición. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el regalo de la vida, Señor, por el regalo de la familia y por la hermosa bendición de congregarnos hoy, Señor. Te alabamos, Señor, por tu fidelidad en medio de los procesos difíciles y por sostenernos, Señor, en las tormentas que a veces tenemos que pasar. En este día, Señor, en el que como congregación celebramos el Día del Padre, te rogamos que hables directamente al corazón de todos los padres que escuchen este mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque y cambie nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, limpia nuestros ojos para ver la belleza, esa belleza de tu pacto, y abre, Señor, nuestros corazones para poder recibir este mensaje. En el precioso nombre de Jesús oramos hoy y siempre. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quiero comenzar este mensaje pidiéndoles excusas por interrumpir nuestra serie Detrás del Velo, nuestra serie sobre el libro de Apocalipsis. Como muchos saben, las últimas 2 semanas nuestra familia estuvo concentrada en la salud de mi esposa, quien pasó 14 días hospitalizada. Así que el domingo pasado no los pude acompañar presencialmente, pero bueno, hoy regreso aquí a este púlpito con un corazón profundamente conmovido. Tenía listo el estudio y reanudar nuestra serie sobre Apocalipsis. Capítulo 4 nos correspondía, pero el Señor cambió mis planes allí en los pasillos de un hospital. Allí el Señor me llevó a recordar y a confrontar el verdadero peso de los votos matrimoniales. Esos votos, recordarán algunos, que hicimos allí el día de la boda. Para mi caso, bueno, hace 50 años. Recordar cuando uno promete allí cuidar y amar a su esposa en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en las buenas y en las malas. ¿Recuerdan esos votos generales? Vivir esa promesa, vivirla realmente transforma la perspectiva. Sí, recordar que esa unión del matrimonio es para toda la vida y en toda circunstancia. Ahora, hoy, como mencioné en la oración, estamos celebrando nosotros como congregación el Día del Padre. Y esto tiene que ver también con aquella experiencia que les estaba comentando.
Y debemos reflexionar en esto. El mundo nos dice que el éxito del matrimonio es que uno como hombre, provea de una casa, de un carro, de becas, dinero o también de un estatus. Eso es lo que nos dice el mundo. Allí ve uno, ese matrimonio va bien, dice el mundo. Sin embargo, la Biblia nos muestra algo superior. El mayor legado que un padre puede dejar a sus hijos es la manera en que ama y cuida a su esposa en momentos de mayor vulnerabilidad. Los hijos aprenden a amar viendo cómo su papá ama a su mamá. Esta entrega total refleja precisamente el misterio que hoy conmemoramos en la Santa Cena. Por eso, al buscar el texto base para este mensaje, tenía que contemplar este texto 3 aspectos. Primero, la experiencia que viví en estas últimas semanas, de las cuales voy a compartir algo. Es decir, ese amor sacrificial del esposo en ese contexto de la unión matrimonial. Pero también tenía que pensar en un pasaje que nos día el padre, el rol del padre creyente como cabeza del hogar, algo que nos llevara a pensar y a reflexionar sobre ese rol del padre. Y hoy también celebramos la Santa Cena, entonces el mensaje o el pasaje tiene que ver precisamente con el sacrificio de Cristo, el cual se conmemora directamente con la Santa Cena. Entonces, el Señor me guió a un pasaje muy conocido. Les invito a abrir sus Biblias allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la iglesia de Éfeso. Y miraremos juntos el estándar divino para los hombres, para los padres, para los esposos. Un diseño que encuentra su máxima expresión en la misma cruz que hoy recordaremos al participar de la Cena del Señor. Y en Efesios, entonces, a partir del versículo 25 al 33. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes
ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Con esto en mente vamos a desarrollar 3 puntos en este mensaje que hemos titulado El pacto matrimonial en los días de prueba. La idea principal dice: el liderazgo del padre creyente no se mide por su autoridad, sino por la profundidad de su amor sacrificial. Un amor que sostiene a su esposa en la debilidad y modela ante sus hijos el pacto inquebrantable de la cruz. Vamos al primer punto. Vamos allí a ver el estándar del amor sacrificial. Allí, como punto A, digo el altar, o sea, recordando el momento de la unión en el matrimonio. El altar nos une, pero la prueba nos revela. Dice en nuestro texto, comienza: maridos, amen a sus mujeres. El mandato de Pablo inicia aquí con un imperativo radical. Maridos, amen a sus mujeres. Ahora, el uso del término griego para ese amor es ágape. ¿Recuerdan? Y ese ágape eleva el matrimonio por encima del simple afecto emocional, que es el pileo. Y ese ágape está también por encima de lo que llamamos la atracción física, es decir, el eros. O sea que el ágape, ese amor, está por encima del pileo y del eros. O sea que el estándar o la medida de ese amor no es cultural. Escuchen lo que digo. El estándar o la medida de ese amor no es cultural, es cristocéntrico. Volvamos allá, como dice el tema. Dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Por eso digo que ese amor es cristocéntrico. El verbo que se utiliza allí es pareidoken. Dice: se dio, se entregó. Esto, mis hermanos, implica una entrega total. Hasta la muerte. Es esa la entrega. Ahora, el propósito que vemos allí en los versículos 26 y 27, volvamos a leer, dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Vemos aquí que ese amor del que estamos hablando tiene un fin santificador, tiene un fin purificador. El esposo está llamado a ser un agente que cuide la santidad y la dignidad de su esposa, presentándola, como dice así, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea que, mis hermanos, la prueba física, la enfermedad, no disminuye
el valor de la esposa. De ninguna manera, al contrario, es donde el esposo refleja el carácter purificador de Cristo. El apóstol Pablo nos dice allí en Colosenses 3:19, nos dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas. La aspereza, estaba mirando también la etimología de esta palabra, es amargarse o resentirse. Entonces, esa aspereza o ese resentimiento suele aparecer cuando la vida se complica. El texto prohíbe ese resentimiento acumulado por las demandas de ese cuidado mutuo. Quienes vivimos el matrimonio, entendemos de qué estoy hablando. Si hay ese resentimiento, no lo tomen literal, fuerte, completo, pero hay algo en nosotros, como hombres, generalmente, que conforma un resentimiento acumulado por las demandas de ese cuidado que debemos tener. Primera de Pedro 3:7 nos habla de vivir sabiamente, dándoles el honor a nuestras esposas. Dice así, Primera de Pedro 3:7. Dice: ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Tratarlas como un vaso más frágil. Eso no significa inferioridad, no, sino es un llamado a la delicadeza, a la protección y el máximo valor debido a su fragilidad física y muchas veces temporal, como lo es una enfermedad. El ministro anglicano John Stott dijo lo siguiente, abro comillas: escuchen, el liderazgo del esposo en el hogar no es una licencia para el egoísmo, sino un llamado al autosacrificio. Cristo no redimió a la iglesia imponiéndose sobre ella, sino entregándose por ella. El varón bíblico no usa su autoridad como un mazo, sino como un escudo. Termina allí la cita. Mis hermanos, en estas 2 últimas semanas, estando allí en la clínica, acompañando a mi esposa, me recordaba siempre los años que llevamos juntos. Y gracias a Dios, unidos. Y pensaba que lo que estaba sucediendo no era un accidente del destino, ni una carga pesada. Era la traducción práctica. Como dice el texto,
se dio él mismo por ella. Claro, lo menciona Cristo a la iglesia, pero también, marido, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Entonces, no era un accidente, era la prueba de que se dio él mismo por ella. Esto nos lleva a reflexionar que el verdadero liderazgo del Padre no se ejerce desde un trono de comodidad, sino sirviendo en los momentos de mayor vulnerabilidad. Alguien dijo: no es vuestro amor el que sostiene el matrimonio, sino el pacto de Dios el que sostiene vuestro amor. Cuando las emociones humanas flaquean allí en una sala de urgencias, el andamiaje invisible del pacto divino es lo que nos mantiene en pie. Por eso a los esposos jóvenes les digo, el amor no se prueba en las vacaciones o en la abundancia, sino en la capacidad de postergar los deseos propios cuando la esposa necesita apoyo, descanso o consuelo. Padres, tus hijos están observando cómo tratas a su mamá cuando ella está cansada, enferma, estresada. Así es que tu mejor sermón sobre el Evangelio es el trato diario hacia tu esposa. En consejería, siempre cuando viene un matrimonio, una pareja con algún problema y abrimos la Biblia y buscamos respuestas allí en la palabra, siempre cuando tienen hijos, allí tenemos que mirar muy bien la situación de ellos y pensar en ellos, porque ellos observan todo lo que hacemos como padres. Así sean pequeñitos. No dice, no, ellos no entienden todavía. Sí entienden. Esto nos lleva a un cuidado continuo, que es el segundo punto. El cuidado continuo y la nutrición espiritual. Recordemos nuevamente nuestra idea principal. El liderazgo del padre creyente no se mide por su autoridad, sino por la profundidad de su amor sacrificial. Un amor que sostiene a su esposo, a su esposa en la debilidad y modela ante sus hijos el pacto inquebrantable de la cruz. Allí como punto A coloquemos el cuidado cuando las fuerzas fallan. Versículo 28 al 30 de nuestro texto dice: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. El apóstol Pablo aquí apela, digamos, a la lógica de la preservación. Dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Está argumentando que existe allí una unión indestructible entre el esposo y la esposa, comparándola con su propio cuerpo. Y allí miren, en el versículo 29 dice,
porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Aquí están dos verbos clave que definen la provisión del hombre. Dos verbos claves. Dice, en el original, o sea, cuando vamos al griego, la palabra ex trepo, que significa sustentar, significa nutrir hasta la madurez, alimentar adecuadamente, proveer lo necesario para que la otra persona florezca. La otra palabra, el otro verbo, viene del griego talpo, que significa cuidar, significa abrigar con ternura, dar calor. Mire, ese es el término que se usaba, o se usa, perdón, para describir a una ave, mamá, ¿sí?, que cubre a sus polluelos con sus alas para protegerlos del frío. Eso es cuidar, el griego tal. Entonces, si vemos el texto que acabamos de leer, demuestra que el rol bíblico del hombre no termina al proveer el sustento material. Un hombre puede llenar la nevera y tener el hogar vacío de afecto. El mandato exige provisión emocional, espiritual y física. Provisión manifestada con extrema ternura, sobre todo allí en medio del sufrimiento. Gálatas 6:2, Pablo nos dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo. En el matrimonio, la enfermedad transfiere el peso de la carga a un solo lado. Ese es un momento en que hay un desbalanceo. Cumplir lo que nos dice la palabra, cumplir la ley de Cristo, es equilibrar esa balanza. ¿Y cómo la equilibramos? Cuando pesa más la enfermedad que la situación. Nos dice la palabra, el equilibrio lo hace con amor. Es el amor el que equilibra esa balanza. Transfiere el peso de la carga ya equilibrada. En primera de Timoteo 5:8 nos habla de esa provisión que debe ser equilibrada. Equilibrada, dice allí, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y recordemos, la provisión no es solamente dinero, cosas materiales. La provisión general, emocional, espiritual. Esta provisión responde a tener una moral integral que abarca el cuidado en todo sentido y sobre todo allí en el lecho del dolor, cuando la enfermedad aparece. Comentarista Matthew Henry se hizo, bueno, él es conocido por todo el comentario de la Biblia, pero algo que conocemos
sobre la mujer, él dice lo siguiente, abro comillas, la mujer fue sacada de la costilla de Adán, no de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado para ser su igual, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Y allí la cita. Quiero nuevamente insistir en este punto. Mis hermanos, padres, el mayor legado que un padre puede dejarle a sus hijos no es una herencia económica, sino el recuerdo imborrable de haber sido el refugio de su madre. Los hijos aprenden a confiar en el cuidado del Dios Padre cuando ven a su Padre terrenal encarnar ese talpo, ese abrigo con su mamá durante la enfermedad. Para papá y esposo que me escuchan, pregúntate hoy, ¿estoy nutriendo emocionalmente a mi esposa o solo aporto dinero? Otra pregunta, ¿encuentra ella en mis brazos un refugio seguro frente a las tormentas de la vida? Los reto, queridos hermanos, padres y esposos, a una acción concreta. Identifica un área de carga física o emocional que tu esposa esté llevando sola, ella. Puede ser esta semana. Y asúmela por completo en una actitud de servicio, en esa actitud de amor. Y esto lo digo porque lo estoy viviendo en este momento, en mi situación, las cargas. Y no ha sido fácil. Por eso dije, quiero compartirlo con la congregación, aunque sea una parte de lo que estoy sintiendo como esposo ante un momento difícil en el matrimonio. Pero esto nos lleva al punto número 3, el misterio revelado en el pacto. Van a decir, ¿qué tiene que ver? Pues vamos a leer la idea principal. El liderazgo del padre creyente no se mide por su autoridad, sino por la profundidad de su amor sacrificial, un amor que sostiene a su esposa en la debilidad y modela ante sus hijos el pacto inquebrantable de la cruz. Allí, como punto A, el matrimonio es el reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia. Por eso el título de este punto es el misterio revelado en el pacto. Versículos 31 y 32. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Bien, Pablo cita directamente esto desde allí mirando el Antiguo Testamento en Génesis. Dice, dejará, se unirá y serán una sola carne.
Sin embargo, el versículo 32 da un giro, digamos, teológico. ¿En qué sentido? Dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y la palabra misterio no se refiere a algo indescriptible, sino a una verdad eterna que antes, digamos, estaba oculta y que ahora ha sido revelada. El matrimonio humano jamás fue un fin en sí mismo. Fue diseñado desde la creación. ¿Para qué? Para que fuera un espejo, o podríamos decir como una parábola viviente y visible del Evangelio. A ver, cuando el mundo exterior observa a un esposo cuidar fielmente a su esposa allí en el dolor, lo que realmente está contemplando es la fidelidad implacable de Cristo hacia su iglesia. O sea, en la relación. El matrimonio cristiano, digamos que es la apología más poderosa de la gracia de Dios en una sociedad como la nuestra de consumo. ¿Sí? La apología más poderosa de la gracia de Dios. Es eso lo que refleja o debe reflejar ese matrimonio. Entonces allí en Génesis 2:24, allí está en el diseño original del matrimonio, dejar, unirse y ser una sola carne. Como dice ya, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que el diseño original establece 3 etapas. La ruptura de dependencias anteriores. Entonces dice, dejará. Segundo lugar, una unión permanente e irreversible. Dice, se unirá. Y después una fusión total de vida, una sola carne. En Apocalipsis 19:7 vemos, digamos, el destino final. Allí, las bodas del Cordero. ¿Qué dice allí? Es un tema que estaremos viendo cuando lleguemos allí en Apocalipsis. Dice 19:7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Mis hermanos, el sufrimiento matrimonial presente tiene una fecha de caducidad. Cada muestra de fidelidad en la tierra es un ensayo general para las bodas eternas. El médico, pastor y predicador galés Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente, abro comillas: la mayor apología de la fe cristiana no es un libro de teología, sino un hogar cristiano donde el esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. El matrimonio es un espejo del misterio divino. Termina allí la cita. Mis hermanos, terminando ya, les hablaba también que
pensando en este mensaje, había otro evento que tenía que incluir allí, y es la Santa Cena. La Santa Cena, ¿qué nos recuerda? Un cuerpo que fue entregado, una sangre que fue derramada mediante ¿qué? Un pacto eterno. O sea que al participar del pan y de la copa, recordamos el costo que Jesús pagó por su iglesia amada. Un matrimonio que alcanza muchos años, sosteniéndose en la debilidad, es un monumento vivo a ese pacto que no caduca y que hoy celebramos aquí en la mesa, la Santa Cena. En las culturas antiguas de Oriente, los pactos de sangre se sellaban partiendo animales por la mitad y los pactantes caminaban en medio de la sangre, decretando que el compromiso solo podía romperse con la muerte misma. O sea que mantenerse fiel en la vejez y en la enfermedad demuestra al mundo que los pactos fundamentados en Dios permanecen intactos frente al paso del tiempo. Quiero terminar como conclusión. ¿Qué hemos visto hoy? El diseño de Dios nos llama a ser siervos antes que jefes. Hemos sido llamados a amar con sacrificio, a cuidar en la debilidad y a modelar el pacto eterno. Una aplicación, nuevamente, recordando hoy el Día de los Padres o el Día del Padre. Una aplicación para los padres, vuelvo a decir, pero para recordar que sería bueno aplicar esta enseñanza. Padre, evalúa las necesidades emocionales y físicas de tu esposa esta semana. Pregúntale directamente, ¿cómo puedo servirte o aliviar tus cargas hoy? Y para los hijos, el concepto que los hijos desarrollan, como lo decía, de un Dios protector, nace de ver cómo el papá protege y honra a la mamá en los momentos difíciles. Miramos ello, reflexionemos en esto, mis hermanos, y permítanme terminar con una reflexión. La fragilidad de la carne no es el final del diseño de Dios, es el escenario donde su pacto brilla con mayor nitidez. A lo largo de este mensaje hemos comprendido que el matrimonio cristiano no es un contrato social basado en una conveniencia mutua, sino que es una parábola viviente del Evangelio inscrita en la historia humana. Cuando los años pasan, cuando la juventud se desvanece y la salud flaquea, el mundo secular retrocede porque solo sabe amar lo que le resulta útil o placentero.
Pero el hombre que ha sido transformado por la cruz no retrocede ante la enfermedad de su esposa. Al contrario, avanza con mayor ternura. Allí en la sala de espera, al sostener la mano temblorosa o al elevar una oración en medio del dolor, el esposo creyente no está cumpliendo con una pesada obligación civil, no, está mostrando un acto sincero de amor. Está demostrando ese ágape de Cristo que es real, que Él sustenta, que Él cuida, y eso no caduca. Y esto nos recuerda que el misterio de la cruz tiene el poder de sostenernos en pie cuando nuestras propias fuerzas humanas se han agotado por completo. Oremos para que el Dios del pacto nos conceda la gracia de amar como Él nos amó. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias por recordarnos a través de tu preciosa palabra la grandeza de Jesucristo mediante este pacto inquebrantable. Te pido, Señor, de manera especial por cada padre y esposo que escucha este mensaje, Señor. Capacítanos con tu Espíritu Santo para ser los proveedores espirituales, los consoladores en la enfermedad y los reflejos de la cruz de Cristo en nuestros hogares. Sigue, Señor, sosteniendo la salud en nuestras familias y bendice los matrimonios de esta congregación, Señor. Al participar ahora del pan y de la copa, renueva nuestros votos de fidelidad hacia ti y hacia nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.